Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Ya empecé a grabar la sesión. Lo que venía diciendo antes, considerémoslo como una introducción al capítulo 4. No voy a entrar directamente al capítulo 4. Voy a hablar un poco de los temas que vimos en el capítulo anterior. Recuerdan que el capítulo anterior, el capítulo 3, se titulaba De la libertad a la felicidad y tocaba además ciertos conceptos intermedios. Algunos conceptos estaban más cercanos a la libertad, como el concepto de responsabilidad, y otros conceptos estaban más cercanos al de felicidad, como el de virtud. Claramente, el concepto de libertad ha sido desarrollado para hacer posible la responsabilidad. Si una persona no es libre de hacer lo que hace, difícilmente podríamos imputarle responsabilidad. Entonces, la sociedad suele atribuirle a los actos humanos un elemento de libertad para así poder sancionarlos, para así poder castigarlos o para también premiarlos. En el tema de la libertad, lo importante es que el autor nos va a hablar de diferentes enfoques sobre la libertad. Hay un enfoque mágico-ficcional, ¿recuerdan? Que es la idea de que la libertad es hacer lo que uno quiere y cualquier cosa que uno quiere lo puede hacer, lo cual es evidentemente falso porque uno no es omnipotente. Si uno fuera un ser omnipotente, entonces podría hacer lo que quisiera, pero no lo es. Luego está el enfoque individual. Era una idea de libertad, sobre todo interna, que yo puedo mantenerme libre versus lo que está pasando a mi alrededor. Yo tengo la capacidad o el poder de que las cosas que ocurren a mi alrededor no me afecten. Eso es la idea individualista de libertad. Pero luego estaba la otra idea de libertad social, que se enfocaba en establecer que la libertad se da en contexto y ese contexto limita la libertad. Ahora, cuando pensamos en instituciones, recuerden que este curso es ética y sociedad. La idea del autor es ver el fenómeno moral, sobre todo dentro de la sociedad. Ahora, las instituciones son fundamentales en la sociedad. Las instituciones vienen a estructurar la sociedad, vienen a darle forma a la sociedad. Las instituciones constituyen un marco en el cual nosotros podemos desarrollarnos. Ahora bien, las instituciones son producto de las acciones humanas. Y como son producto de las acciones humanas, es plausible pensar que las instituciones son producto de la libertad humana, pero están ahí sobre todo para conducir, dirigir la conducta humana en cierta dirección. ¿Cuál es esa dirección? Por lo general, la dirección es lo que le conviene a la sociedad como un todo, o más usual, lo que le conviene a los grupos dominantes, a los sectores poderosos. El autor también habla sobre la responsabilidad y los mecanismos de evasión de responsabilidad. Cómo uno hace para argumentar, cómo excusarse acerca de algo que uno ha hecho, que uno es responsable y uno dice, no soy responsable. Que es un tema que también aparece en capítulos anteriores. Y luego vamos con el concepto de virtud para llegar más cerca a la felicidad. El concepto de virtud proviene de los griegos. Los griegos utilizaban el término arete para referirse a la virtud. La arete era excelencia, es decir, que uno puede ser excelente en diferentes dominios de la vida. Y los griegos, sobre todo,
Sócrates y Platón consideraban que para ser feliz había que ser virtuoso. A diferencia de Sócrates, que consideraba que, si bien es cierto, es importante la virtud para ser feliz, uno no tiene que rechazar el placer ni las riquezas. Lo que sí lo rechazaban Sócrates principalmente y Platón. Muy bien. En la sesión anterior intenté identificar algunos temas específicos que podrían ser objeto de preguntas en el examen. Voy a intentar también, en la exposición de este cuarto capítulo, hacer lo mismo. Indicarles algunos temas que a mí me parecen que podrían salir en el examen y entonces cómo yo podría ayudarlos a orientarse para responder las preguntas sobre esos temas. ¿Ok? Esto con respecto al capítulo pasado. Ahora sí, ya estamos listos para entrar al capítulo 4. El capítulo 4 se titula Moral, Sociedad y Vida Cotidiana. Como les mencioné, es un capítulo que trata muchos temas que ya se han abordado en otros capítulos. Y sobre todo ustedes que ya leyeron el capítulo 5 para la tarea, entonces ya conocen algunos de estos temas. La idea con este capítulo es ver cómo el fenómeno moral está presente en la vida cotidiana y muchas veces sin nosotros darnos cuenta. Creo que uno de los objetivos que podríamos considerar como más importantes de este curso es que ustedes identifiquen el fenómeno moral en los fenómenos sociales, en la vida cotidiana, y que puedan ir más allá de lo que la sociedad establece, de lo que la sociedad norma, prescribe, para que ustedes tomen decisiones, mejores decisiones. Ahora, para tomar mejores decisiones, claramente uno tiene que contar con ciertos instrumentos, ciertas herramientas, porque así, sin nada, es muy difícil que nosotros podamos superar las deficiencias de nuestra sociedad a nivel moral. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que desarrollar es la capacidad de identificar el fenómeno moral, que identificar las prescripciones morales en la sociedad y también ver de dónde vienen, quiénes están proponiendo estas cosas. ¿Son los ricos los que están imponiendo las reglas? ¿Es la iglesia? ¿Es la religión la que está tratando de imponer las reglas? ¿Son otros grupos de personas que están intentando imponer las reglas y que definen lo que es bueno y lo que es malo? Esas son las cosas que, de las cuales se pretenden que ustedes desarrollen y aprovechen con este curso. Tomar conciencia, identificar el fenómeno moral en la sociedad y ver de dónde proviene para poder hacer un juicio más inteligente acerca de el valor de esas cosas, el valor de nuestras costumbres, el valor de nuestras tradiciones, el valor de las normas que imperan en una sociedad en un momento determinado. Voy a compartirles pantalla porque les tengo una presentación del capítulo número 4. Antes de eso, quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta, alguna observación en este momento, para, digamos, luego poder exponer el tema más tranquilamente y luego también vamos a abrir otro espacio. Es decir, a mí lo que me gusta es abrir, digamos, espacios, uno al inicio, tal vez uno en el intermedio de la exposición y uno al final. Este es el inicio.
¿Alguna persona quiere opinar? ¿Tiene alguna observación, alguna pregunta? Están muy calladitos y calladitas. Bueno, ahí vamos a ver si alguien está levantando la mano. No, no veo a nadie levantando la mano. Pueden levantar la mano o alzar la voz, como sea. Nadie. Está bien, que continuemos con la presentación. Eso sí, para poder compartir la presentación les voy a pedir permiso. Es decir, que levanten la mano a alguien o algunos que me digan, ok, está bien que inicie con la exposición del capítulo 4. Ok, muy bien, ya he visto 2 manitas. Excelente, entonces 3 manitas, voy a proceder a compartir pantalla. Muy bien, entonces sabemos que este es el capítulo número 4, titulado Moral, Sociedad y Vida Cotidiana. El primer tema que vamos a abordar es el que responde a la pregunta de ¿se debe ser moral? El asunto es que las acciones humanas se suponen morales y son susceptibles de valoración ética. La valoración moral es necesaria cuando lo actuado es producto de alguna decisión. Claro que la valoración moral es necesaria cuando esa decisión es consciente. Porque muchas de las decisiones que nosotros tomamos son decisiones inconscientes. Son decisiones inconscientes porque el cerebro automatiza muchas de las respuestas. Si el cerebro tomara decisiones todas conscientemente, necesitaría un montón de tiempo para procesarlas. Pero el cerebro es inteligente y entonces lo que hace es automatizar ciertas decisiones y estas decisiones son las que llamamos inconscientes. Ahora, las decisiones conscientes son las que son necesarias evaluar de manera ética. Muchas conductas que parecen no ser relevantes moralmente, como los actos reflejos o los gustos estéticos, pueden tener una connotación moral en algunas culturas. Por actos reflejos, pensemos en modelos de comportamiento simples que ocurren cuando estamos frente a un determinado estímulo. Por ejemplo, si alguien nos golpea la rodilla, nosotros damos una patadita. Si alguien acerca un objeto filoso a nuestros ojos, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, cerramos los ojos. Estos son los actos reflejos. ¿Amerita una valoración moral estos actos? En principio, no. En principio, por ejemplo, el caso de los gustos es algo que nosotros no controlamos. Veamos lo siguiente. Muchas veces nosotros no controlamos quiénes nos gustan. Nosotros podríamos desarrollar cierto gusto o tener simplemente cierto gusto por cierto tipo de persona. Algunas les gustan las personas delgadas, otras más rellenitas, otras personas les gustan personas muy altas, otras les gustan no tan altas, etcétera, etcétera. Ahora, preguntémonos, estos gustos nosotros tenemos control sobre ellos. Nosotros decidimos que me tienen que gustar las personas de
X contextura, de X apariencia. No necesariamente. Muchos de los gustos son cosas que nosotros no controlamos y se dan espontáneamente. Pero los gustos sí pueden ser problemáticos desde el punto de vista moral, porque los gustos pueden llevar a discriminar. De hecho, uno encuentra en la literatura personas justificando el racismo, diciendo, el racismo no es malo porque es un asunto de gusto. A mí no me gustan las personas negras, no hay nada de malo en ello. ¿Ok? Vean que aquí esto es relevante moralmente. El autor menciona, por ejemplo, el caso de Levítico, que es un libro del Antiguo Testamento, donde cuestiones que parecen ser no relevantes moralmente, que tienen que ver, por ejemplo, con gustos culinarios, se les da cierta connotación moral. Por ejemplo, en el Levítico se permite comer rumiantes con pezuñas hendidas, como las vacas. Las vacas tienen pezuñas hendidas. Los corderos, pero prohíbe comer cerdo y liebre. Prohíbe comer cerdo y liebre porque no son animales de pezuñas hendidas. Uno puede preguntarse, bueno, esto es, digamos, quien come cerdo, entonces está haciendo algo malo. Y quien come animales con pezuñas hendidas, está haciendo algo bueno. ¿Por qué? Bueno, esto está definido culturalmente. La cultura define lo que es bueno y lo que es malo, y eso ya lo sabemos, ¿cierto? Pero vean, la cultura puede definir lo bueno y lo malo en función de lo que le sirve a cierto grupo de personas. A veces una definición, digamos, reglas como estas no buscan más que mantener control sobre los demás. Muy bien. El siguiente tema es el de etnia, segregación y moral. El autor nos dice que un grupo suponga inferior a otro debido a su color, su etnia, etcétera, tiene profundas implicaciones morales. ¿Cuáles son esas implicaciones? Bueno, que la diferencia se genera una diferenciación en el trato cotidiano. Si yo considero inferiores a los negros, entonces yo voy a tratar a los negros de manera distinta a la de los blancos. Por lo general, ese trato va a ser peor que el trato que yo le doy a las personas de mi mismo color. También genera actitudes de temor o de odio que llevan a la segregación económica y política. Vean que muchas veces el racismo, por ejemplo, está lleno de temor. Las personas le temen a los negros o le temen simplemente a las personas que no son como ellas. Ahora, el temor lleva al odio. Si yo no entiendo algo, si yo le temo a algo, posiblemente yo termino odiándolo. Aquí el autor también menciona que estas cosas conllevan a la segregación económica y política. Esto lo vemos claramente en la historia estadounidense. En un inicio, Estados Unidos tenía esclavos. Cuando se abolió la esclavitud, lo que pasó fue que se intentó por muchos medios segregar a las personas negras. Es decir, ok, no son esclavos ya, pero no pueden realizar ciertas actividades económicas. Incluso no pueden vivir en nuestros barrios. No pueden votar, son libres, ok, pero no pueden votar, no pueden participar de la política.
deshumanizar al otro puede hacerse costumbre y luego ley. ¿Ok? Es decir, antes de que se aboliera la esclavitud era legal. Y se convirtió en legal porque primero fue una costumbre. Aquí se menciona las leyes de Manu. Las leyes de Manu es un texto hindú que establece 4 castas. La de los sacerdotes, guerreros, comerciantes y artesanos, además de los esclavos. En este texto de las leyes de Manu, hay prescripciones morales a cada casta. Por lo general, en una sociedad de casta, cada casta puede hacer ciertas cosas y no hacer otras. Las castas no deben combinarse, mezclarse entre sí. Si usted nace en una casta, no puede aspirar a subir de casta. Ahora bien, resulta que estas leyes dejaban a ciertos grupos de personas por fuera de estas 4 castas. A estos grupos de personas se les llamaba parias. Y como no pertenecían a las castas, es decir, no pertenecían a la sociedad, básicamente, no se los reconocía como miembros legítimos de la sociedad, eran sometidos a labores humillantes. Vean qué interesante. Aquí el fenómeno que se da es que si yo considero que alguien no forma parte de mi grupo, se justifica que yo lo deshumanice, que yo lo explote, que yo lo esclavice, que yo simplemente no lo considere como igual. El autor habla también sobre la tortura y nos habla cómo se justificó o cuál fue la ideología que utilizaron los colonizadores españoles para imponerse sobre nuestros pueblos indígenas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, el de Juan Ginés de Sepúlveda, en el siglo XVI, que justificaba la conquista y la sumisión de los indios americanos porque asumía que su cultura europea y cristiana tenía rango superior a los ojos de Dios. Entonces, si la cultura europea y cristiana es superior a la cultura y la religión de los indios, pues se justifica que los sometamos. En contraposición a lo que proponía Juan Ginés de Sepúlveda y muchos otros de los conquistadores, Fray Bartolomé de las Casas, en el mismo siglo XVI, en el que vivió Ginés de Sepúlveda, y pese a su condición de clérigo o debido a ella, nos dice el autor, combatió las ideas de Juan Ginés de Sepúlveda y los conquistadores. Vean qué interesante, digamos, en la Iglesia Católica hay muchos relatos acerca de cómo algunos curas, algunos líderes religiosos, defendieron la sumisión, la esclavitud, el uso de la fuerza, la violencia para con los indios, pero también para con cualquier otro pueblo que era conquistado. Mientras que otros se mostraban más tolerantes y consideraban que los indios o las personas que no eran europeas también eran hijos de Dios. Esto incluso pasó, por ejemplo, en China. O sea, las misiones católicas que fueron a China a evangelizar a los chinos, ahí uno encuentra lo mismo. Gente que quería pasarle por encima a la cultura de los chinos, a las religiones, imponerle a la fuerza el cristianismo. Pero otras personas consideraban que el asunto no debía ser así, que debería ser más tolerante, que ser más abierto al diálogo. Digamos que el asunto, la religión no se metiera por sangre, sino a través del diálogo, a través de el compartir experiencias,
creencias, etc. Un caso muy interesante vamos a tener con el cura costarricense Florencio del Castillo, del siglo XIX, que en su calidad de presidente de las Cortes de Cádiz defendió a los indígenas promoviendo la abolición de los repartimientos de indios entre los colonizadores y condenó los abusos contra ellos. Vean qué interesante, es decir, por muchos siglos se asumió que la esclavitud era normal, que de considerar otros grupos que no son parte de los nuestros como no humanos, como menos que humanos, y por tanto podíamos hacer con ellos lo que quisiéramos. Pero ya, por ejemplo, en el siglo XVI, en el siglo XIX, habían voces disidentes que consideraban que todos los seres humanos, independientemente de su cultura, su color de piel, su religión, ameritaban un trato igualitario, un trato digno. Y todo esto nos conlleva a reflexionar acerca de la moral que encontramos en los libros sagrados. El autor nos dice en este punto que la Biblia es reflejo, la Biblia cristiana, es reflejo de los intereses, los imperativos e ideales de varios pueblos. Fue reescrita debido a diversos juegos de poder y cada una de sus versiones se ha gestado para servir a ciertas formas de cohesión cultural en contextos específicos. Importante. La religión es un fenómeno que no se puede negar que tiene un papel fundamental en la cohesión de los pueblos. ¿Ok? Pero la religión no siempre está del lado de los buenos. Muchas veces la religión se pone del lado de los malos, del lado de los poderosos, para mantener el orden social, para mantener ciertas jerarquías sociales. El contenido de la Biblia tiene un matiz moralista fundamentado teológicamente. ¿Qué significa esto? Significa que lo moral, el fenómeno moral, está fundamentado en Dios. Está fundamentado, por ejemplo, en la voluntad de Dios, lo que Dios considera como bueno o como malo. Vean que la moral puede fundamentarse de otras maneras. Por ejemplo, la moral puede fundamentarse en la razón humana. Es la razón humana la que es capaz de discernir el bien del mal sin ayuda de alguna otra fuente, como Dios. Algunos llegan incluso a decir que la fuente de la moralidad son los sentimientos, no tanto la razón, son más bien los sentimientos. El hecho de que nosotros podamos sentir simpatía por los demás, el hecho de que nosotros tengamos sentimientos agradables por X actos y sentimientos desagradables por Y actos, lo que demuestra es que la moral tiene su fundamento en los sentimientos. Al menos quienes son partidarios de estas ideas ven la moral como un asunto evolutivo, como algo que evolucionó en nuestra especie, pero que también evolucionó en otras especies, porque uno ve, por ejemplo, en el caso de muchos mamíferos, tiene un comportamiento muy parecido al de nosotros, a ese comportamiento de nosotros que nos llamamos moral, ¿ok? Y no se le puede atribuir a la razón de esos animales, pero sí se le podría atribuir a su sensibilidad. Los animales tienen diferentes niveles de sensibilidad. Por ejemplo, los mamíferos son mucho más sensibles que los reptiles. Los reptiles básicamente no tienen sensibilidad, ¿cierto? Y es esta sensibilidad lo que lleva al fenómeno moral, es la fuente, ¿ok? Pero volvamos al tema de la Biblia. Nos menciona el autor algunos proverbios.
que claramente el contenido es moral. Leamos algunos. El Señor reprueba las balanzas falsas y aprueba las pesas exactas. Algo que menciona el autor que es importante destacar es que a pesar de que un proverbio como este se pensó para una situación en específico, se espera que tenga una validez universal, que la situación puede cambiar, digamos que cuando nosotros intercambiamos bienes por dinero, seamos justos. Ya no utilizamos balanzas, nosotros no, cuando hacemos transacciones comerciales no ponemos en una balanza el peso de las monedas o el oro, ¿cierto? Pero se supone que una frase como esta sirve incluso para aplicar en las transacciones comerciales con dinero o sin dinero, ¿verdad? Por ejemplo, las transacciones que se dan a través de dinero virtual. Perfectamente se puede aplicar. Otro proverbio, Dios libra de la angustia al justo y en su lugar pone al malvado. Es decir, que la persona justa puede alcanzar una paz mental, espiritual, mientras que el malvado, por ser malvado, va a vivir en angustia. La conciencia la conciencia le va a remorder la conciencia sus actos malos. El último, el hijo sabio acepta la corrección del padre, el insolente no hace caso de reprensiones. ¿Ok? Aquí, vean, lo que se dice es que, bueno, es inteligente hacerle caso a los mayores y en este caso a los padres. Entonces, aquí quiero volver a algo que ya les había mencionado al inicio, de que en los textos encontramos diferentes formas de lenguaje. Encontramos un lenguaje descriptivo, un lenguaje prescriptivo y un lenguaje performativo. Los proverbios son ejemplos de lenguaje prescriptivo, ¿ok? Simplemente están ahí, son prescripciones puras. Pero en algunos otros textos, en alguna otra literatura, lo que encontramos es, digamos, un lenguaje que lo que busca es generar cierto efecto en el lector o en el escucha. Que nos movamos en cierta dirección porque en la lectura de esos textos nos genera ciertas emociones, ciertos sentimientos. ¿Okay? Eso es el lenguaje performativo, cuando uno utiliza el lenguaje para hacer que las personas sientan algo. Muy bien. Pasamos a considerar un poco el tema de los medios de comunicación, que al menos en este capítulo es un tema que aparece en muchos apartados. Es claro que los medios de comunicación coadyuvan al sostenimiento del sistema social. Desde la primera tutoría yo lo dije, la sociedad está constituida de diferentes agentes de socialización. ¿Cuál es la función de esos agentes de socialización? Adoctrinarnos, educarnos moralmente, decirnos por dónde tenemos que ir. Dentro de esos agentes de socialización, los más importantes tradicionalmente son los padres y la escuela o el sistema educativo. Pero en la actualidad hay otro agente de socialización que incluso llega a ser hasta más importante o igualmente importante que los viejos agentes de socialización. Y este nuevo agente de socialización son los medios de comunicación, que buscan de determinadas maneras sostener el orden social, la cohesión social. Y, por ejemplo, encontramos en las novelas muchos mecanismos o muchas estrategias para mantener a las personas a raya. Las novelas son, podríamos decirlo así, muchas novelas, no todas las novelas, son
muy conservadoras. Si uno ve, por ejemplo, novelas, sobre todo las mexicanas y las venezolanas, son novelas en las que la gente es muy conservadora. Mientras que hay otras novelas donde la gente no es tan conservadora, como por ejemplo en las novelas brasileñas o en las novelas colombianas. Pero más allá de este asunto, lo cierto es que, digamos, en las novelas lo que se establece es unos ciertos roles, ¿ok? Las novelas, en muchas novelas son muy machistas, es decir, siempre, digamos, el relato principal es el hombre rico y la muchacha humilde y pobre, ¿ok? La muchacha humilde y pobre que se enamora del hombre rico, ¿ok? Las novelas entonces muchas veces lo que hacen es reforzar los roles sociales válidos para una determinada sociedad. ¿Ok? Las telenovelas muchas veces moralizan. ¿Ok? Hay personajes que están enfocados en moralizar, a mostrarse como la voz de la conciencia. En el pasado, también los medios de comunicación eran eficaces, aunque fueran de otra índole, no como los de ahora. Por ejemplo, el autor menciona el Malleus Maleficarum, que en español se le llama el martillo de las brujas. Fue un texto del siglo XV, promovido por la Iglesia Católica, que promueve tratos denigrantes contra las mujeres, al calificarlas como supersticiosas. Este es un texto que entonces sirvió para la quema de brujas, para justificar la quema de brujas. Sirvió además para crear chivos expiatorios con el objeto de desviar la atención de la corrupción del clero y la nobleza. Es decir, que ante la crisis social que había en ese momento, en lugar de echarle la culpa al clero y a la nobleza y a los reyes, pues se buscó un chivo expiatorio, y en este caso fueron las mujeres. Y como tales se justificó eliminarlas, porque si eliminamos a las mujeres, eliminamos la fuente del mal, lo que está llevando a la crisis social. En este otro tema vamos a ver algo que yo también les anuncié al inicio, de que en textos sagrados uno encuentra muchas descripciones que en el fondo tienen un contenido moral, que buscan de alguna manera prescribir. Detrás de la descripción o por debajo de la descripción de hechos está la pretensión de prescribir ciertas conductas, decirnos qué debemos hacer en determinadas situaciones. Y entonces el autor pone como ejemplo la tradición judaica en escritos bíblicos como la Torá y el Talmud. Esta tradición evoca una educación moral. Es un tipo de literatura descriptiva que se presenta como prescripción moral. Cuando describe, delimita al humano bueno como el que hace lo debido para construir el bien y destruir el mal. Es decir, utiliza relatos del tiempo, de la sociedad de su tiempo, describe lo que ocurría en la sociedad de su tiempo, pero con la intención de prescribir la conducta, decir cómo es que debemos ser y cómo debemos actuar claramente. En cuanto a prescripción, los escritos bíblicos de la tradición judaica establecen que el humano ha de someterse a normas trazadas y convertirse en buen fruto de ellas, es decir, en un humano honrado, diligente, servicial y bondadoso. La letra sacra, es decir, el contenido de las escrituras, se mezcla también con temas políticos, jurídicos y económicos, al menos en la tradición judía. Y es interesante porque, digamos,
En la tradición cristiana, el contenido de los textos religiosos, los textos sagrados, tienden más a tratar sobre la vida privada de los individuos, de la vida en familia sobre todo, y de la conducta que lleva a la salvación, claramente. Pero no se mete mucho en cuestiones políticas ni jurídicas, etc. De hecho, recuerden que hay una frase importante que es la de que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vean que entonces es muy distinta la tradición judaica de la tradición cristiana. En la tradición judaica, los escritos religiosos prescriben casi todas las esferas de la vida privada, en familia, la vida en la política, la vida económica, etcétera, etcétera. En el caso de los textos que encontramos en la tradición cristiana, claramente, digamos, sí tocan esos temas, pero no hay un énfasis en ellos. Es decir, por ejemplo, con esta idea de que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo que se está diciendo es que lo religioso no tiene que ver con lo temporal, no tiene que ver con lo económico, no tiene que ver con lo político, tiene que ver con algo más importante. ¿Ok? Muy bien. De hablar de textos religiosos, pasamos a hablar de los textos eróticos. Los textos eróticos también tienen un contenido moral importante. Por ejemplo, el Kama Sutra, que es un libro erótico oriental atribuido a un religioso hindú de nombre Vajrayana. El Kama Sutra suele ser considerado como un manual de técnicas para el coito. Pero la segunda parte revela un objetivo más amplio, pues está dedicada a las artes amatorias. Recomienda diferentes formas de unión sexual, de besar, de abrazar y acariciar, que no necesariamente tienen que llevar al coito. El Kama Sutra presenta la sexualidad humana dentro de una concepción mística e integral del universo. Es decir, que mientras que en el cristianismo se ha visto al sexo sobre todo con fines procreativos, en esta tradición hindú, el sexo es una forma de conectarse con el universo. ¿Ok? Porque el placer que genera el sexo puede llevar a sentirnos en una relación cósmica con todas las cosas. Es un estado que rebasa la individualidad, por ejemplo, con el orgasmo. Entonces, de ahí lo valioso del sexo, ¿ok? Es importante destacar que las ilustraciones que encontramos en el Kama Sutra poseen un notable valor estético y didáctico. Además, considera la vida del ciudadano, su casa, deberes cotidianos, diversiones y amigos. Vean lo interesante, es decir, los textos religiosos, como los textos como el Talmud y la Torá, parte de la tradición judía, tratan de un montón de cosas. No solamente de la vida espiritual, de cómo podemos alcanzar la salvación, sino habla de cómo llevar la vida a nivel de lo económico, cómo debemos comportarnos en el mercado, por ejemplo, cómo debemos comportarnos en la política. Y en libros eróticos también encontramos eso. El Kama Sutra no solamente nos dice cómo tener sexo, sino que también aconseja sobre cómo debemos llevar la casa, administrar la casa, cómo debemos disfrutar de la vida y de la amistad, por ejemplo. El siguiente tema trata sobre la censura. Menciona Álvaro Zamora que convertir las ideas en cenizas es
intimidación de vieja data. Es decir, que una forma de intimidar a la libre expresión es a través de la violencia, a través, por ejemplo, de la quema de libros. Resulta que en el siglo XVI la Iglesia creó el índice de libros prohibidos, el Index Expurgatorius, para guardar a los fieles de lecturas peligrosas. Esto es para proteger a los fieles de lecturas que podrían contaminarlos y llevarlos al mal. Este índice respondía a una política de centralización del poder eclesiástico promovida por los jesuitas. Los jesuitas son una de las tantas congregaciones que tiene la Iglesia Católica, junto con los franciscanos, los dominicos, etc. Entonces, el asunto es que para el autor, un libro como este respondía a una política que buscaba la centralización del poder eclesiástico en un momento en que la Iglesia se estaba desmoronando. Veamos, es un texto del siglo XVI, ¿ok? Entonces, estamos en una época de problemática para la Iglesia Católica porque la Iglesia como tal empieza a derrumbarse. Derrumbarse no, pensemos mejor en atomizarse por la reforma protestante, ¿ok? Entonces, es una forma de recuperar el poder. El Index estuvo al cuidado de la Inquisición, que fue luego denominada Congregación para la Doctrina de la Fe. Y resulta que el Papa Juan Pablo II, con la dirección de Ratzinger, que luego fue Papa también, reanimó dicha congregación para censurar obras de autores como las de John Sobrino en España y Leonardo Boff en Brasil, conocidos teólogos de la liberación. No sé si ustedes tienen alguna idea de lo que es la teología de la liberación, si están familiarizados con la teología de la liberación. Al menos en Costa Rica no, pero resulta que en otros países centroamericanos la teología de la liberación es muy importante, porque la teología de la liberación fue la respuesta de una iglesia que estaba consciente de que el poder eclesiástico que venía del Vaticano venía a justificar atropellos al pueblo, ¿ok? La iglesia cayó mucho, o sea, guardó silencio, el Vaticano, y, digamos, y sus representantes en diferentes naciones guardaron mucho silencio frente a dictaduras, a violencia de Estado, a violencia sistemática contra los pueblos. Entonces, la teología de la liberación fue una reacción contra esa forma de administrar los asuntos del Vaticano. Claro, entonces el Vaticano reaccionó censurando las obras de los teólogos de la liberación. Dentro de ellos, Leonardo Boff, que es uno de los más importantes, y también John Sobrino. Pasemos ahora a otras de las cosas que también les había mencionado al inicio, de que en la literatura puede ser de muchas maneras: descriptiva, prescriptiva y performativa. ¿Ok? La literatura performativa lo que busca es generar efectos emotivos en las personas, cuando las personas entran en contacto con esa literatura. ¿Ok? En este punto lo que el autor menciona es a una corriente religiosa que se conoció como maniqueísmo. Permítame borrar esto. Ok. El maniqueísmo. De hecho, vamos a ver. Voy a compartir toda la pantalla. El maniqueísmo fue fundado por un sirio que se llamaba Mani Haya y fue conocido como Manes.
fundó una religión basada en dos principios eternos e igualmente poderosos, la luz y la oscuridad. La luz se equiparaba con el bien y con Dios. La oscuridad, por lo contrario, es lo oscuro, lo material. El bien y el mal luchan incesantemente. Interesantemente, digamos, muchos pensadores y autores cristianos atacaron el maniqueísmo porque no aceptaban que el mundo se explicara por dos principios, por el bien y el mal. La crítica fue, digamos, el contraargumento fue el siguiente: no, el mundo solamente se puede explicar por un principio, que es Dios, que es bueno. El mal no es un principio, no es nada, ¿ok? El mal es más bien ausencia de bien. Entonces, autores cristianos como San Agustín, que en su juventud fueron maniqueos y luego se convirtieron al cristianismo, combatieron a los maniqueos por esta idea de que existen principios que explican el universo y que son eternos. Esto significa, vean, que desde el punto de vista cristiano, que el mal existió siempre junto con el bien, ¿ok? Y que el mal tiene igual poder que el bien. Pensemos en el diablo, ¿ok? O sea, si el mundo es el resultado digamos, del Dios y del diablo, bueno, el diablo tiene la misma longevidad que Dios y el mismo poder que Dios. Para los cristianos esto era inconcebible y por eso es que criticaron a los maniqueos. Ahora bien, el calificativo que se utiliza mucho en la jerga coloquial, en el lenguaje ordinario, y se aplica por analogía a quienes piensan que algo o es bueno o es malo. No hay matices, sin contextualizaciones para ponderar las sanciones a la conducta. Es decir que, por ejemplo, si yo robo una gallina porque mis hijos están muriendo de hambre, entonces robo una gallina para darle de qué comer a mis hijos, es igualmente malo que si yo robo una gallina como una forma de venganza a mi vecino. Me cae mal mi vecino, entonces le robo la gallina y la mato. ¿Ok? Un maniqueo consideraría que esa acción es, cualquiera de las dos acciones son igualmente malas. ¿Ok? No hay grados. O sea, yo no puedo decir, bueno, robarse una gallina es malo, pero el contexto modula qué tan malo es una mala es una acción. Es más malo robar una gallina por venganza que robar una gallina por necesidad. ¿Ok? Pasemos a la literatura fantástica. El filósofo Bruno Bettelheim del siglo XX ha destacado la relación entre literatura fantástica que se escribe para los niños y algunos elementos de la vida cotidiana. Por ejemplo, como la necesidad de ser amado, el temor al abandono y a la muerte, las aspiraciones y ciertos ideales. Vean que la literatura fantástica, por ejemplo, casi que toda la literatura infantil es fantástica. ¿Y qué es lo que encontramos en esa literatura? Elementos moralizantes, elementos que sirven para la educación moral de los niños. Para Bruno, existen vínculos inconscientes entre la simbología que utiliza esa literatura y el desarrollo emocional del niño. Esto es que mucha de esta literatura ayuda a que los niños y las niñas identifiquen qué deben sentir ante ciertas circunstancias. ¿Ok? Es una forma de educación moral. Enseñarle a uno qué es lo que debe sentir ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, que yo sienta tristeza ante la muerte de un
pariente. Que yo sienta indignación ante la injusticia. ¿Ok? Entonces, en el caso de los niños, estas cosas se aprenden por medio de la literatura. Este tipo de literatura busca generar efectos emotivos en los niños. Y así los van aprendiendo qué deben sentir en cada situación. Pero a veces en este tipo de literatura se le exige al niño comportarse como un adulto. Eso se considera una forma de educación moral, aunque es interiorizada irracionalmente porque no están en condición muchas veces de comprender el mensaje. ¿Ok? Es decir, un adulto puede comprender el mensaje moralizante de una obra literaria. ¿Ok? Pero los niños no pueden comprenderlo. Entonces interiorizan ese mensaje de manera irracional, ¿ok? De una manera inconsciente. Mientras que uno como adulto se supone que debería interiorizar eso, si vale la pena, de manera consciente. El problema que ve aquí Bruno es que, digamos, a veces esta literatura que parece infantil realmente es para adultos y que el niño no está en capacidad para absorber adecuadamente todas las exigencias, porque el niño no está en capacidad de cumplir con todas las exigencias que aparecen en estas obras. Por ejemplo, hay muchas cuestiones de heroísmo, ¿verdad? O sea, uno ve en la literatura fantástica, sobre todo personajes que hacen acciones heroicas. Bueno, el niño difícilmente va a estar en capacidad para comportarse como un héroe a esas edades. Muy bien. Voy a parar un momentito nada más, y aprovechar y preguntarles, ¿tienen alguna duda sobre lo que he estado exponiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Estamos bien? Ok, vamos a ver. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, no tienen comentarios, entonces procedo a continuar para terminar la exposición. Y entonces, si lo consideran, mejor el espacio de dudas lo dejamos al final. Vuelvo entonces a compartir pantalla. Vida cotidiana y moral. No hay una vida cotidiana, nos dice Álvaro Zamora, sino vidas que se intersecan en la cotidianidad de regiones distintas, de clases sociales diferentes, de coordenadas geográficas alejadas entre sí. La vida cotidiana es una referencia a la práctica diaria de ciertas funciones sociales y patrones de comportamiento. La idea de que la vida cotidiana no sea una, sino es varias, tiene que ver con el hecho de que nosotros a lo largo de nuestra vida y durante nuestra vida cotidiana asumimos diferentes roles. En un momento yo asumo el rol de padre, en otro momento asumo el rol de empleado, en otro momento asumo el rol de hijo, en un determinado momento estoy en relación con personas de diferente clase social, personas de diferentes regiones, con diferentes culturas. Entonces, esto lo que hace que la vida cotidiana no sea una, sino muchas. Si nosotros viviéramos en un pueblito y solamente nos conectáramos o nos relacionáramos con miembros de este pueblo y todos fuéramos como muy homogéneos, bueno, ahí podríamos decir, ahí hay una vida cotidiana, pero la vida moderna es una vida en la que nuestra existencia está fragmentada
por diferentes roles sociales que asumimos y diferentes funciones sociales. La expresión vida cotidiana remite a lo habitual e inmediato, pero no da cuenta de las estructuras del poder, del andamiaje que sostiene la pluralidad de relaciones entre los individuos. En la vida cotidiana puede haber violencia institucional, pero esta se da por sentada, como si fuera natural. Esta violencia, que es el resultado de una configuración perversa de las instituciones como la familia, el Estado y el mercado. Aquí no estoy diciendo, ni el autor estaría diciendo que la familia es perversa, el Estado como institución es perverso y el mercado no, sino que hay formas de familia, hay formas de Estado, hay formas de mercados que son perversas y que normalizan la violencia. Es decir, por ejemplo, hay cierta idea de familia que normaliza la violencia contra la mujer. Pensemos, por ejemplo, la idea de familia que tiene mucha gente en los países islámicos, donde más bien es un deber pegarle a la mujer si no hace lo que debe hacer. ¿Ok? Es una forma de violencia que es institucional porque la familia como una institución permite y promueve esa violencia. Pero como es dentro de la vida cotidiana, como la vida cotidiana remite a lo habitual, a lo inmediato, muchas veces no nos damos cuenta de esas cosas. No nos damos cuenta de que en la familia hay violencia. Cuando el padre, cuando el hombre de la casa no le ayuda a la mujer a lavar los platos. La puede ver ahí sudando por estar limpiando el piso y ni siquiera le dice, le doy un fresquito, ¿verdad? En el Estado lo mismo. En el Estado puede haber violencia institucionalizada, pero que nosotros no vemos. Veamos, en este caso podríamos, podría verse en el abandono en el que tiene el gobierno y el Estado en general a grupos vulnerables de la sociedad, a los indígenas, ¿ok? El abandono del Estado a ciertos grupos vulnerables como los indígenas es una forma de violencia. Y el mercado también, porque el mercado puede hacer normal el abuso y la explotación de los trabajadores. Okay. Moralidad de escenario. Ya estamos por terminar. En la actualidad, todo acontecimiento es potencialmente escénico. ¿Qué significa esto? Que cualquier cosa que ocurra en la vida pública puede convertirse en un show. Por los paparazzi, el reality show, un candidato presidencial dedicado al saxofón o al baile en un escenario sin ideas, nos dice Álvaro Zamora. Así que los paparazzis hacen que la vida cotidiana de una estrella se convierta en un acontecimiento. El reality show hace lo mismo, que la vida cotidiana de ricos se convierta en un acontecimiento. Y también en la política se vuelve un show cuando, digamos, los medios de comunicación le dan mucha pelota a un presidente que toca la guitarra, el saxofón, que se pone a bailar, ¿verdad? Jean-Paul Sartre pensaba que no debe confundirse lo estético con lo moral. Sin embargo, es un hecho que hoy la belleza es utilizada eficazmente para convencer al público de comprar algo, desearlo o al menos pensarlo. Vamos, hay problemas con la presentación. ¿Qué es lo que pasa?
Ok, voy a seguir presentándola así porque en full mode parece que hay problemas. Decía que lo estético no debería confundirse con moral. Incluso algunos consideran que lo estético no debería ser objeto de juicio moral. Las obras de arte no deberían ser objeto de juicio moral. No tiene sentido decir que una obra de arte es mala o buena. Lo único que tiene sentido es decir que una obra de arte es fea o bonita. Pero claramente hay arte que puede estar ahí para ofender. Una forma puede ser que una obra de arte esté ahí para idolatrar la violencia, idolatrar líderes violentos, etc. Entonces uno puede preguntarse, mira, la intención con la cual se hizo esta obra de arte es mala, claramente. Ahora, lo que nos está intentando decir Álvaro Zamora aquí es que la estética se utiliza en la actualidad para imponer o de una manera un poco menos fuerte, sugerir ciertos valores. Un buen diseño publicitario favorece, por ejemplo, la introducción de aspiraciones y valores políticos, económicos, estéticos o morales. Entonces, el arte en la actualidad no solamente tiene una función estética de complacernos con la belleza de la obra, sino que intenta también introducir aspiraciones. Un carro, por ejemplo, la estética de un carro puede introducir ciertas aspiraciones en el público, cuestiones económicas, valores económicos, ¿verdad? Hay cierto arte que, digamos, se compagina muy bien con el mercado, ¿verdad? Porque se hace para que sea consumido como una mercancía, entre otras. Y obviamente está el arte ahí para, digamos, que tiene un valor, por ejemplo, religioso. Pensemos en el arte de Jiménez de Heredia, que es un arte que lo que busca en muchos casos es introducir valores religiosos. Y junto a los valores religiosos también los morales, ¿cierto? Pensemos en el caso de, no sé, una imagen de Juan Santamaría, de alguna manera introduce valores políticos, pero también valores morales, de valentía, de sacrificio, etc. Ante todas estas cosas, ante el poder de los medios de comunicación, que como dije, los medios de comunicación son quizás el agente de socialización más importante en la sociedad contemporánea, muchísimo más que los papás, muchísimo más que la iglesia, que la escuela, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que desarrollar estrategias para contrarrestar el poder de los medios de comunicación. Y entonces en este sentido, el autor nos dice que el espectador que reconoce los métodos y propósitos de la industria de las telecomunicaciones cuenta con criterios para tomar distancia y exigir otro tipo de entretenimiento, otra forma de informar o de anunciar. Pensemos en el caso de las novelas. Repito, las novelas por lo general tienen un contenido moralizador importante. Pero muchas veces las novelas son una mala influencia, son de mala calidad, degradan la vida, vulgarizan la vida cotidiana, la vida humana en general. Entonces, digamos, un espectador informado con criterios para evaluar lo que hace la industria televisiva, por ejemplo, debería tomar distancia ante la oferta de los medios de comunicación y exigir mejor contenido.
¿ok? En lugar de que nos llenen de novelas, noveluchas, ¿verdad? Que haya más contenido científico, educativo, etcétera. Pero como sabemos, y esto es algo que también lo habíamos mencionado la vez pasada, el conocimiento es un instrumento para tomar mejores o peores decisiones. Es decir, que un espectador informado es fundamental para una democracia. Puede exigirle a los medios de comunicación que no sean tan cochinos, ¿ok? Que no sean tan mediocres, que sean más imparciales, etcétera, etcétera. La pregunta, digamos, los ticos, ¿ustedes consideran que estamos a un nivel de educación que permita hacer estas cosas? Digamos, el tico promedio es capaz de tomar distancia y ver las matráfulas que utilizan los medios de comunicación para mantenernos embobados en sus programas, en sus noticias de mala calidad, en sus noticias imparciales. Pues a mí me parece que no, que al menos el ciudadano promedio tico y muchos de los ciudadanos en todas las partes del mundo no está en la suficiente capacidad y conocimiento para eso. Por eso es que necesitamos de mayor conocimiento. Pero como les digo, ese conocimiento puede ser instrumento para tomar buenas o malas decisiones. El conocimiento, vean, sirve tanto al poderoso para manipular y oprimir, como al ciudadano común para resistir a la manipulación y liberarse. Les decía que esto es algo que habíamos visto la semana pasada, de cómo el conocimiento nos libera, pero también el conocimiento puede servir para manipular y mantener en la opresión a los demás. Y terminamos con esta última diapositiva, que se titula Civilizar, Globalizar y Moralizar. Aquí el autor cita a Louis Mumford, quien dice que las conquistas más duraderas de las revoluciones industriales no están en los instrumentos y los bienes producidos, sino en los modos de vida que éstas promueven. Es decir, por ejemplo, la conquista de la revolución industrial no es que haya podido generar ropa en masa, carros, formas de comunicación más efectivas. No. Sus conquistas más duraderas, según Mumford, están en, es que estoy recibiendo una llamada, perdón, están en los modos de vida que se imponen con esas nuevas formas de producción. Por ejemplo, el sistema fabril, el sistema de las fábricas en el siglo XIX, que convirtió todas las cosas en potenciales mercancías. El empresario pudo comprar el trabajo libre de los obreros, quienes apenas podían obtener a cambio una retribución que les permitiera subsistir. Vean que esta estructura económica donde hay empresario que puede comprar el trabajo de los obreros al precio que él decida, configura un modo de vida en particular para el empresario, para el trabajador. Ahora, en el caso de la revolución industrial en el siglo XIX, no había una adecuada legislación social, lo que hacía que los salarios fueran determinados por el mercado. Y quien tenía el poder podía determinar los salarios. Es decir, que en ausencia de una legislación laboral robusta, los ricos y los empresarios son los que determinan cuánto le pagan al trabajador y pueden decidir que le pagan una cochinada, ¿ok? Y el trabajador no tiene forma de contrarrestar eso
porque el trabajador no tiene tanto poder como el empresario. Entonces, concluye el autor que la economía era, durante la Revolución Industrial, y lo sigue siendo, un poderoso determinante moral, pues imponía costumbres y formas de convivencia, ¿ok? Es decir, por ejemplo, en el caso de la Revolución Industrial, se impuso nuevas formas de convivencia, dado que muchos de los trabajadores se veían obligados a vivir hacinados en edificios, ¿ok? Imponía costumbres que, digamos, estaban determinadas por el tiempo de trabajo. Prácticamente toda la vida se iba en trabajar, y lo poco que quedaba libre, bueno, se dedicaba a ciertas cosas. Ahora, los ricos se dieron cuenta que una forma de obtener más ganancias es tener control sobre el espacio libre de los trabajadores. ¿Y cómo tenemos control del espacio libre de los trabajadores? Invitándolos a que consuman, ¿ok? Es decir, así es como funciona el mercado. Es decir, nosotros trabajamos, y cuando no trabajamos es que consumimos, ¿verdad? Entonces, esto moldea el mercado, moldea nuestra forma de vida. Adam Smith, que fue un economista del siglo XVIII, creía que la búsqueda egoísta de riqueza llevaría a la armonía social, porque nos obliga a ofrecer los mejores bienes y servicios para asegurar más clientes satisfechos. Adam Smith consideraba que el mercado es también una entidad moral, porque, por ejemplo, hace que conlleva o genera la paz social, en la medida en que si cada cual busca hacerse rico, entonces esto va a hacer que siempre esté atento a las necesidades de los demás, a buscar cómo se gana a sus clientes ofreciendo mejores bienes y servicios. Entonces, con clientes satisfechos, pues la sociedad se maneja, ¿verdad? O vamos a ponerlo así, se conduce de manera pacífica, armoniosa. Entonces, y si eso es debido al mercado, entonces el mercado se convierte en una entidad moral. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí la presentación que les tenía planeada para esta cuarta tutoría. Hay algo que me gustaría comentarles, y es lo siguiente. A veces es que uno, digamos, los capítulos son muy grandes, y a veces uno ya llega al final y ya no quiere seguir leyendo. Pero es importante tal vez darle siempre una ojeada a los ejercicios de autoevaluación. Porque si ustedes miran los ejercicios de autoevaluación, muchas veces las preguntas de los exámenes son tomadas de los ejercicios de autoevaluación. Entonces, por ejemplo, uno de los temas de los que trata el capítulo es que hay hábitos, hay conductas que por lo general no tienen una connotación moral, no tienen valor moral porque no tienen relevancia moral. Pero desde el punto de vista de las culturas, algunas culturas, esas cosas que parecen ser irrelevantes moralmente, tienen una significación moral. Entonces, veamos, por ejemplo, en el examen podría venir una pregunta como la que aparece aquí en los ejercicios de evaluación. La 1 dice, identifique y explique 3 hábitos que, en su opinión, carecen de implicaciones morales en nuestra sociedad, pero en otras culturas lo tienen e incluso reciben sanción ética. ¿Ok? Hábitos que carecen de implicación en nuestra cultura, implicaciones morales en nuestra cultura, pero que en otras sí podía tener implicaciones morales. Pensemos, comer carne de vaca. Si ustedes van a la India, las vacas son sagradas. Las vacas no se comen. Entonces, la idea es lo siguiente.
aquí la estructura de la pregunta es usual, la usual que es la que se utiliza en este curso, ¿verdad? Identificar y luego explicar, mencionar y luego explicar. Entonces aquí, por ejemplo, la respuesta sería así. Comer carne de vaca, consumo de carne de vaca, eso sería la cita. Y luego la explicación de por qué en nuestra cultura está bien visto comer carne de vaca y por qué para los habitantes de la India no está para nada bien visto comer carne de vaca porque tienen un valor importante. Ellos suelen creer en la reencarnación y muchas personas reencarnarían en vacas y comerse una vaca se comerse una persona, prácticamente, ¿verdad? Voy a ponerles otro ejemplo y luego, digamos, si ustedes tienen alguna pregunta, me la hacen. Vamos a ver. Ok, vamos a poner este ejemplo. La segunda pregunta dice, estoy en los ejercicios de autoevaluación del capítulo 4. Segunda pregunta dice, explique la razón por la cual los calificativos de inmoral e inhumano tienen en realidad estatuto moral. Ejemplifique ambos mediante un caso, situación o fenómeno documentado de la vida nacional. Yo personalmente no, digamos, si yo hiciera los exámenes, ¿verdad? No limitaría las respuestas a la realidad nacional, digamos. A veces en otros lados hay ejemplos más interesantes, ¿verdad? En este caso es como el calificativo de inmoral e inhumano tienen algún estatuto moral, ¿ok? Claramente, digamos, si yo digo que algo es inmoral, claramente eso tiene un sentido moral. Yo estoy sancionando una conducta como indeseable, mala, etc. Pero, digamos, aquí la idea es la siguiente. ¿Cómo esto podría ser relativo? Relativo a diferentes culturas. Lo que puede ser inmoral aquí podría no ser inmoral en otros lados. Pensemos en países donde el aborto está muy normalizado. Digamos, hay este país, es que queda por Nueva Zelanda. No me acuerdo en este momento cómo se llama ese país. Pues bien, esos de los países del norte de Europa y más allá, Oceanía y esas cosas, ¿verdad? Son países donde, digamos, tienen valores, ellos lo consideran muy progresistas. Y entonces, para esa gente, digamos, este país que yo les mencionaba, pero cuyo nombre no me acuerdo, han eliminado el síndrome de Down. Ya nadie nace con síndrome de Down porque aplicaron una política de aborto para, digamos, cuando una madre se daba cuenta de que su hijo venía con síndrome de Down, pues se le permitía abortar. Entonces, la mayor parte de las mujeres, cada vez que se daban cuenta que quedaban embarazadas y si tenían y si el chiquito venía o la chiquita venía con síndrome de Down, lo abortaban, ¿ok? Y resulta que ya ahí no hay personas con síndrome de Down, ¿ok? Entonces, vean lo interesante, veámoslo así. Para estas personas es moralmente permisible que yo aborte un niño que viene con síndrome de Down. Es algo bueno. Me da cosas buenas. Por ejemplo, no me va a limitar, me va a permitir mantenerme libre, no me va a generar una carga muy grande. Porque un niño con síndrome de Down o niña
es una carga muy grande y solamente si uno quiere asumir esa carga, ¿verdad? La debería asumir. Y aquí, digamos, una idea como esta sería una idea impensable, ¿cierto? Para muchos. El asunto de inhumano también, la idea es la siguiente, digamos, estamos en el contexto de esta segunda pregunta. Digamos, cómo el considerar que una persona es inferior a otra, ¿quién discrimina en este sentido? Considera un deber discriminar. ¿Okay? Aquí está el asunto. ¿Cómo hay gente que considera un deber discriminar? Es un deber discriminar a los negros. O es un deber, pongámoslo así, es un deber discriminar a los nicaragüenses cuando la salud de los costarricenses está en juego. Pensemos en la Caja Costarricense de Seguro Social y muchas veces la gente que dice que no, a los ticos hay que darles el servicio y a dejar a los nicaragüenses, digamos, en la cola, ¿ok? La gente piensa que eso es bueno moralmente y se justifica, ¿verdad? Pero por otro lado estaría deshumanizando a las otras personas. Muy bien, no sé qué decir más. En este momento voy a detener la grabación y de la sesión y voy a abrir un espacio para preguntas. Espero que tengan algunas preguntas.